Me complace dirigirme a este Consejo Permanente en mi carácter de relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo de este punto conmemorativo del Día Mundial de la Justicia Social. Le agradezco la oportunidad especialmente de reflexionar en este foro interamericano sobre el significado y la trascendencia de este poderoso principio en las Américas. Quisiera comenzar recordando el carácter fundacional de la justicia social en la Organización de los Estados Americanos. No es casualidad que la Carta de la OEA de 1948 consagre desde su preámbulo el objetivo de consolidar en el continente un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos humanos. La justicia social, por tanto, es una condición para la democracia y para la realización de los derechos humanos en la conceptualización de la Carta de esta organización. Así lo han reconocido además los Estados a lo largo de la evolución normativa interamericana. La Carta Democrática Interamericana y más recientemente la Carta Social de las Américas refuerzan esta idea, mencionando específicamente a la justicia social en sus articulados. En términos contemporáneos, la justicia social significa garantizar capacidades y condiciones materiales suficientes y marcos institucionales que aseguren participación y trato como iguales. Y al hacerlo con enfoque de igualdad y discriminación, esto implica reconocer impactos diferenciados para determinados grupos, como mujeres y niñas, en particular cuando intersectan con situaciones de pobreza, ruralidad, identidades indígenas o afrodescendientes. La evidencia comparada en distintos contextos muestra que desigualdades extremas, pobreza generalizada y exclusión estructural erosionan la calidad democrática y comprometen su sostenibilidad. Del mismo modo, sabemos que los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales forman un conjunto indivisible. Cuando una persona sumida en la pobreza o víctima de discriminación en el acceso a la educación o la salud, difícilmente puede ejercer plenamente sus derechos civiles o participar en la vida pública en igualdad de condiciones. Pero la justicia social no pertenece solo a un plano histórico fundacional de esta organización, es un mandato vinculante y plenamente vigente para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Permítame entonces referirme a algunos aspectos clave de su alcance en el siglo XXI desde la perspectiva de esta relatoría especial. En primer lugar, la justicia social es inseparable de la justicia fiscal. La forma en la que un Estado recauda, distribuye sus recursos, refleja prioridades éticas y define en la práctica quién accede a derechos y quién queda al margen. Un sistema tributario progresivo, transparente y eficiente es un mecanismo decisivo para la redistribución y para la equidad. Ya la Carta de la OEA menciona que los países de las Américas se comprometen a establecer sistemas impositivos adecuados y equitativos para alcanzar objetivos de desarrollo con justicia. La justicia social exige que el presupuesto público sea un mecanismo para cerrar brechas y no para ampliarlas. Y es necesario decirlo con claridad. Cuando se aplican políticas de austeridad como receta única, especialmente si se traducen en recortes generalizados del gasto social sin evaluación previa de impactos, suelen operar estas políticas como una restricción de las capacidades públicas para garantizar los derechos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ello tensiona los principios de progresividad y no regresividad, puede comprometer el mínimo esencial de los derechos y debilitar la cohesión social y la gobernabilidad democrática. En segundo lugar, la justicia social hoy exige traducir valores universales
en respuestas situadas, con participación real y con las voces históricamente marginadas en el centro. Esto supone decisiones públicas abiertas al escrutinio, con transparencia y rendición de cuentas, porque la justicia social se construye mediante instituciones capaces y procesos democráticos de deliberación. Esto incluye garantizar la participación efectiva de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes y de otros grupos históricamente excluidos de los procesos de toma de decisiones, con salvaguardas de no discriminación, de acceso a la información y de rendición de cuentas. En tercer lugar, en el siglo XXI la justicia social es inseparable de la justicia climática. Las políticas climáticas no son un sacrificio irracional, son la respuesta a un diagnóstico científico robusto y una vía imprescindible para proteger condiciones de vida digna, especialmente para quienes menos contribuyeron a la emergencia climática y, sin embargo, soportan de manera desproporcionada sus impactos. Algunas subregiones del continente, como en el Caribe, estas tensiones expresan con especial intensidad la alta exposición a eventos extremos, economías de menor escala y mayores costos relativos restringen los márgenes de la política pública. Por último, la justicia social del siglo XXI también se juega en la infraestructura digital. Importa quién define las reglas, cómo se distribuyen los riesgos y beneficios y qué salvaguardas existen para prevenir la discriminación, la violencia algorítmica y las nuevas formas de dependencia estructural. Si las decisiones que afectan derechos se desplazan hacia sistemas automatizados y concentraciones de poder tecnológico sin controles efectivos, la desigualdad se reproduce con nuevas herramientas. La justicia social no es solo un componente más, sino el núcleo mismo de la promesa democrática y de derechos humanos en las Américas. En esta fecha simbólica, la mirada puesta en niños, niñas y adolescentes y en las generaciones futuras debe renovar nuestro compromiso con políticas que conviertan la justicia social en resultados verificables y medibles y no en una mera aspiración. Muchas gracias, presidente.